Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Memorias del Tablado. Estamos muy contentos de estar acá, como siempre. Y es un programa que dije el programa pasado y afirmo, tiene mucha suerte, mucha fortuna. Hoy tenemos una invitada de lujo. Si yo les digo Elizabeth Emilia Alfaro Alfaro, no sabían quién es seguramente, pero es Milita Alfaro. ¿Cómo andas, Milita? Muy bien, Joaquín. Qué buen nombre tenés, ¿eh? Cuando investigaba para conocerte un poco más. Sí. Digo, Elizabeth Emilia. ¿De dónde sale Milita? ¿Por qué te dicen? De Emilia, es el diminutivo de Emilia. Milita, claro. Sí, Emilita, Milita. Milita. Y desde que nací, me quedé con la Milita, y tanto es así que hasta firmo artículos, libros, lo que sea. Te confieso que pensé que era tu nombre, Milita, por eso me sorprendió cuando... Si dicen por ahí Elizabeth, no me doy vuelta, no me reconozco en ese nombre. Yo creo que sos de las personas, Milita, que le hacen muy bien a dos ámbitos que yo, aparte, amo mucho, como son el carnaval y la universidad, la academia, porque un poco al estar en los dos terrenos me parece que te has transformado como una voz de referencia, tanto para uno como para el otro, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te enamoraste del carnaval? Sí, bueno, eso viene de siempre, digo, de haber vivido ese Uruguay de fines de los 50, ajá. Es un poco el Uruguay de Maracaná y de las vacas gordas y de todo lo demás, donde el carnaval tenía una presencia absolutamente central en lo que era la sociedad de entonces. Y yo viví todo eso, es decir, lo sigue teniendo hoy, pero con aquel carácter, digamos, de aquellos desfiles por 18 de julio, con la iluminación, con los carros alegóricos, con toda la ciudad volcada a 18. ¿Te parece que era más unánime que ahora? Yo creo, lo que pasa es que son cambios, digamos, que uno a veces los identifica con el carnaval y resulta que son cambios mucho más generales, que abarcan globalmente a la sociedad entera. Y entonces, obviamente, en el carnaval también se reflejan, ¿no? Y yo creo que era una sociedad como más integrada y también con un consumo cultural que de pronto no ofrecía las opciones que ofrece hoy y que a consecuencia de eso, bueno, habían determinados eventos, entre ellos el carnaval, que tenían una convocatoria de pronto como más abarcativa que la de hoy. Claro. Igual estaba más asociada a la bohemia y ahora tiene como más glamour el carnaval, ¿o no? Ha cambiado, sí, en ese aspecto, digo, porque bueno, siempre coexistieron como esos dos carnavales, que yo no diría paralelos porque tienen muchos puentes que de alguna manera los unen, pero era un poco ese carnaval de los desfiles, de los corsos, en fin, un poco el despliegue en la gran avenida y todo lo demás, y por otro lado ese otro carnaval, el carnaval popular de barrio, es decir, un poco girando en torno al tablado de la esquina, es decir, hoy todavía hablamos de tablados y bueno, no son tremendos. Ya no son. El Canario Luna es un teatro de lujo, claro. Ahí está, por ejemplo, ahí está. Eran esos tablados que se levantaban en la esquina. Con cajones. Que había, por supuesto, de repente, en la década del 20 y el 30, por cientos en todo Montevideo, ¿no? Y sobre todo en determinados barrios más populares, con un perfil más popular. Eran realmente cientos, y cuando digo cientos, son 200, 300, no estoy exagerando. Después quizá eso empieza, digamos, un poco a cambiar, pero de todas maneras se mantiene esa cosa en torno, es decir, al tablado, y bueno, a la actuación de las agrupaciones y todo lo demás. Bueno, en fin, todo ese carnaval yo lo viví muy intensamente siendo niña, además lo viví en un tablado emblemático que yo creo que fue uno de los últimos que se siguió levantando, que era el de Piedra Alta y Cerro Largo. Todavía en los años 70 todavía había tablado en Piedra Alta y Cerro Largo. Me estoy refiriendo al tablado en la calle, donde no había que pagar entrada, donde simplemente la gente lo que hacía era venirse de su casa, es decir, con el banquito, con la silla, qué sé yo, y bueno, está. Rescatando eso para atarlo un poquito con el presente, vos sos historiadora, aparte, con el fenómeno más carnaval, con
¿Te parece que tiene un nexo en común, más carnaval con...? Bueno, intenta recuperar eso, ¿no? Es decir, porque evidentemente el carnaval, es decir, tiene todo un proceso de transformaciones que apuntan, digamos, a una privatización y una profesionalización de la fiesta, que por supuesto no es reciente, eso viene desde siempre. Sí. El carnaval siempre tuvo una dimensión, una apertura hacia lo profesional, siempre fue una fuente, es decir, de trabajo, siempre estuvo de por medio, digamos, el aspecto comercial de la fiesta, en todos los aspectos, pero como que en las últimas décadas de pronto eso se acentuó, es decir, y tendió justamente más a profesionalizar, a privatizar el carnaval, y entonces hoy hay voces que intentan justamente, es decir, recuperar aquella cosa más comunitaria, más colectiva, más de barrio, es decir, a través de experiencias. De concursos, claro, también toda esta cuestión de un carnaval que estuvo siempre, desde el siglo XIX, atravesado por la competencia, esta cosa que nosotros incorporamos tan tempranamente, es decir, yo creo que son dos grandes características, dos rasgos que definen al carnaval montevideano, que es su muy temprana teatralización, convertir al carnaval, es decir, en un gran festival de teatro popular, que en última instancia es eso, y el hecho de que todo eso se enmarque dentro de un concurso, es decir, lo cual le agrega también el componente de la competencia como un ingrediente fundamental. Tu perspectiva como historiadora, lo bueno que tienes que es eso, que muchas cosas que se quieren plantear como debates nuevos, tu perspectiva histórica es decir, no, pero esto siempre fue así, como por ejemplo la politización del carnaval, que se ha hablado mucho, ¿no? Sí, que ahora está tan sobre la mesa. Leí una nota que te hicieron que decías algo muy interesante, creo que era en La Diaria, sobre que está muy relacionado el carnaval con el vallismo. Sí, claro. Ahora, ese tema, digamos, de la politización viene de la mano de lo que es el protagonismo creciente que adquieren las agrupaciones, lo que en su momento llamaban las sociedades carnavalescas, al margen de lo que después van a ser las diferentes categorías, que eso es posterior. Pero ya en el siglo XIX hay una presencia muy marcada y un protagonismo muy marcado de agrupaciones, de conjuntos, de sociedades carnavalescas, donde el tema político, sobre todo en algunas de esas agrupaciones que tenían un perfil que uno puede decir, bueno, acá de alguna manera se está anunciando la murga. Todavía no son murgas, pero de hecho tenés... Se ve venir, claro. Bueno, y ahí el comentario de la actualidad política, ese comentario de actualidad que caracteriza a la murga, eso está presente desde... ¿Y por qué la asociación con el 1860, 70... Lo que pasa es que ya en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, en el contexto justamente de ese primer vallismo, es decir, que podríamos identificar con las 3 primeras décadas del siglo XX, bueno, ahí sí hay una articulación, es decir, es un periodo en el cual uno puede decir que aquella fiesta heredada del siglo XIX, de alguna manera se institucionaliza, adquiere, es decir, toda una serie, digamos, digamos, el Estado, ahí hay una presencia decisiva del Estado, en articulación permanente con la sociedad. Es un juego muy ambiguo, muy rico, muy complejo, porque bueno, hay un Estado que intenta, es decir, promover un carnaval funcional a sus fines, pero eso siempre tiene que hacerlo negociando con la sociedad. Y entonces ahí, en fin, digo, se establece digamos, una articulación en la cual uno dice, bueno, es una sociedad que inventa su fiesta y un Estado que procura con mayor o menor éxito adecuarla a sus fines, adecuarla a sus fines. Y entonces ahí, bueno, en esas primeras décadas del siglo XX, el papel del vallismo es decisivo, porque por varias razones el vallismo y el carnaval tienen una cantidad de puntos de contacto, es decir, por un lado, bueno, una fiesta que tiene, digamos, un perfil popular, digamos, que tiene que ver justamente con la propuesta. Carnaval nace del cristianismo, ¿no? Tiene una relación originaria con el cristianismo. Sí, es una fiesta, claro, es una fiesta como muy transgresora, es decir, desde el punto de vista de lo que es una liturgia cristiana, pero al mismo tiempo es como imposible, es decir, imaginar el carnaval al margen de lo que es la Cuaresma, digo, es decir, entonces son como las dos caras de una misma contradicción, misma y realidad. Tiene algo pagano también, el hecho del dios Momo, ¿no? Presentar otro dios frente al dios
Exacto, y cristiano. además, bueno, como el carnaval tenía, es decir, en buena medida, y ahora ya no estoy hablando de Uruguay, digo históricamente Sí. y tradicionalmente, hay, digamos, una parodización, es decir, una burla, es decir, de una cantidad de elementos que conforman justamente, es decir, una liturgia cristiana. Hay además esa apuesta al exceso, Claro. digamos, a la exaltación de los placeres primarios, Claro, ¿verdad? la fiesta Es de la carne, ¿no? Exacto, y eso Claro. a la iglesia no le gusta y la iglesia Claro. lo condena. Claro. Y bueno, y entonces ahí también, esto también conduce de alguna manera al vallismo, porque el vallismo tiene Claro. una impronta anticlerical muy fuerte. Claro. Entonces esa fiesta que era muy popular, es decir, lo cual coincide con muchos de los aspectos del discurso del primer vallismo, es decir, también tenía ese componente anticlerical de desafiar a la iglesia, cosa que a don Pepe, por cierto, que le gustaba Le encantaba, mucho, claro. le encantaba. Y después tiene otro aspecto que es fundamental y que es la proyección turística que el carnaval Ahí va. adquiere en esa época. Claro. Es decir, el vallismo, es decir, hoy el turismo es para todos nosotros, bueno, obviamente, es decir, configura un área Muy de actividad importante, económica absolutamente legitimada y plenamente Y una de las cosas consolidada que entre nosotros. mostrás es carnaval, claro. Ahora, Indudablemente. durante el vallismo, es decir, eso no era para nada así. Don Pepe en ese sentido fue un visionario, ¿verdad? Incluso cuestionado por muchos sectores, otros sectores políticos que decían, bueno, es decir, apostar, invertir en eso es tirar la plata. ¿Para qué? ¿Para Claro. qué? Me parece hora de escucharlo hoy. Eso. Claro, y el vallismo Claro. fue persistente, digamos, Claro. en ese proyecto de convertir, es decir, lo que se llamaba Montevideo, ciudad balnearia. Ahí va. Y entonces atraer justamente un turismo fundamentalmente de la Argentina, claro. ¿verdad? Es decir, de porteños que venían a Claro. pasar su verano. No era un turismo como ahora, que de repente dice, bueno, un fin de semana, una semanita. En ese momento Claro. había gente que venía, familias enteras de Buenos Aires, que llegaban a Montevideo el 6 de enero y se iban terminado el carnaval. Claro. Y entonces había, después de la creación de lo que es la Intendencia de Montevideo, que es de 1909, dentro de ese contexto se crea lo que es la Comisión Municipal de Fiestas de Verano y Carnaval, que estaban justamente, su cometido era crear un programa de atracciones, Claro. es decir, que mantuviera, todas las noches tenía que haber algo para que esos turistas en fin, se divirtieran y consumieran, claro, consumieran y todo lo demás. Entonces ahí durante todos esos meses de verano, Ajá. es decir, bueno, regatas, bailes, Claro, torneos. todo lo que se podía. Todo lo que se podía promover Claro. justamente. Y la frutilla de la torta era obviamente el carnaval. Claro, ¿y te parece que puede venir de ahí? Yo lo llamo ya una leyenda urbana, pero se repite hoy de que el carnaval, hay una subvención del carnaval por parte del Estado, que no sé de dónde salió eso actualmente, ¿no? Sí, no, por supuesto, eso no, evidentemente. Es decir, quizá en ese momento sí. Capaz que ahí sí. Ahí sí, porque ¿qué pasa? Es decir, había la posibilidad justamente de darle a esa fiesta el despliegue Claro. que el Estado pretendía. Grandes iluminaciones, grandes carros alegóricos, grandes cortejos, ¿verdad? Es decir, que presidían el desfile y todo lo demás. Bueno, eso obviamente, es decir, significaba una inversión Claro. que año a año hacía la Intendencia e incluso el Gobierno Nacional. ¿Por qué te parece que el Partido Nacional no se Pero- lleva tan bien con el carnaval? Me da la sensación. Bueno, porque justamente, es decir, es muy clara durante muchas ¿Vendrá por ahí el décadas. etapa del vallismo o no? Claro, ¿Sí? claro. El carnaval de por sí es una fiesta como muy asociada a un imaginario montevideano, Claro. urbano, con una beta popular muy fuerte. Es decir, y bueno, y decir eso es decir vallismo. Claro. Es decir, el Partido Nacional tiene un imaginario que va como por otro lado. Está más el campo. Partido Nacional es más lo rural, es decir, son las tradiciones gauchescas, la cuestión de las caballadas, la cuestión de... Es decir, ese tipo de Claro. cosas que todavía O sea hoy... que esa tensión, digamos, no es imaginaria, es una tensión real y que tiene una perspectiva histórica. Claro, y son, digamos, como componentes culturales que hacen a una y otra Claro. colectividad política y que de alguna manera las definen Totalmente. en un Nosotros, terreno yo- tan decisivo como el de la cultura. Claro, perdón que te salte de un tema a otro, pero tenemos Pero poquito tiempo y estoy como aprovechando. hay otro elemento que es clave. A ver. En esa intendencia de Montevideo, es decir, la hegemonía a lo largo de todo el siglo es del Partido Colorado. El Partido Nacional solamente ganó en los más de 100 años Claro, que es tiene verdad. la intendencia de Montevideo hasta hoy. El Partido Nacional solamente gobernó Montevideo 4 años.
Todo lo demás fue Partido Colorado y a partir de 1969 Frente Amplio. Claro. Entonces como que hay un hilo conductor que te transfiere naturalmente Claro. la fiesta desde el Partido Colorado hacia el Frente Pero Amplio. estoy angustiadísimo porque tenemos que ir a un corte. Milita, se te está yendo el programa de las manos. Tengo muchísimas cosas para hablar contigo. Vamos a hacer un corte ordenas? de 30 segundos y enseguida volvemos. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la Safa. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada, Avenida del Libertador 1960. zafaguada.edu.uy. mi corazón te abraza. Muebles Da Vinci, fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Seguimos en Memorias del Tablado. Incorporamos a nuestra charla, nuestra querida compañera Ana Laura de Brito. ¿Cómo Bueno, estás? ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Disfrutando acá con Milita. Disfrutando claramente con Milita, la estaba Ibas a entrar en el escuchando. bloque 3, pero te veía ahí arañando. Mucha Yo digo, ansiedad, mucha tiene ansiedad. que entrar ahora para disfrutarlo. Habíamos quedado en el tema de la subvención, Milita. Claro, como durante todos esos años la intendencia, esa intendencia colorada de la Claro. primera mitad del siglo XX, era de alguna manera la que asumía la gestión y la financiación de la fiesta. Claro. No solamente en este despliegue de desfiles y todo lo demás, sino en el pago de los premios, ya el concurso, y no solamente el de agrupaciones. En ese momento había infinidad de concursos, de tablados, de carros alegóricos, de disfraces, de salas de baile, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos premios los pagaba la intendencia con su presupuesto anual. Y entonces, bueno, ahí Claro. podríamos decir que había efectivamente una suerte de subvención, es Ahí decir, sí, claro. de la intendencia colorada respecto del carnaval. Claro, no es lo que pasa ahora, ¿no? Digo, claro, Claro, porque la cosa gente que que- repite el tema de la subvención, no. Claro, cosa que cambia, Claro. bueno, ya en el marco del Uruguay de los 60, con la crisis, es difícil que la intendencia pudiera efectivamente asumir Claro. esa inversión que suponía el carnaval. Entonces ahí empieza una serie de conflictos que finalmente se van a saldar increíblemente en el periodo de la dictadura. Quien de alguna forma genera, es decir, esa suerte de solución para bancar lo que es la infraestructura del carnaval, de un carnaval que ya invierte mucho menos en el tema, bueno, por supuesto, iluminaciones, carros alegóricos, todo eso va quedando de lado, se Claro. pierde en el tiempo. Y lo que sí es muy, muy importante, es un gasto fundamental, es el de los premios, ya ahora sí centrados en lo que es el concurso de agrupaciones. Claro. Y eso, es decir, que generaba muchos, muchos problemas en los momentos en que las agrupaciones exigían o reclamaban que los premios aumentaran porque cada vez había que invertir más para sacar un conjunto competitivo a la calle. La intendencia no tenía dinero para hacerlo y además en el contexto de la dictadura tampoco le interesaba invertir Claro, en eso. invertir. Y entonces al intendente Rachetti se le ocurre esta cuestión, digamos, de cederle, es decir, el teatro de verano a DAECPO durante Ajá. el mes y medio de carnaval, y entonces toda la recaudación por cualquier tipo de concepto, propaganda que se haga en el teatro, venta de la plaza de Entradas, comidas claro. y obviamente venta de entradas, es la plata que después se destina al pago de los premios de las A los agrupaciones premios, una vez claro. terminado el carnaval. O sea, el carnaval en este momento se autofinancia totalmente.
salvo sí en este hecho de que usufructúa de un teatro que obviamente es de los vecinos de Montevideo, es decir, bueno, se le cede a la ECPU, la Intendencia no le cobra nada por esa concesión, es decir, pero en todo caso, bueno, si Yo he eso escuchado que algo pagaban, ¿puede ser? La Intendencia tiene alguna intervención, sobre todo, más que nada en lo que tiene que ver con los desfiles. Y claro, después hay una erogación que la Intendencia hace que no es visible, que es poner toda la infraestructura de jurados para el concurso, ¿no? Exactamente, Claro. eso sí. Y después hay otra inversión que también es muy importante, pero que no es a subsidio hacia las agrupaciones, sino que es lo que se invierte A la en fiesta en sí. los escenarios populares. Los Claro. escenarios populares. Claro. Una pero que pregunta- tampoco es un invento una subvención, claro. del Frente Amplio. Esto viene de la década del 20, creado también sí. por el vallismo. Yo diría que el carnaval que tenemos hoy, es decir, esa gran maquinaria, el Frente Amplio la hereda, es decir, fundamentalmente del Partido Colorado y también de decisiones que se adoptan, es decir, Claro. con anterioridad a que el Frente Amplio llegue a la Intendencia, y después obviamente les pone de pronto su impronta en algunos aspectos y todo lo Claro. demás, pero nada es nuevo, así Nada que es toda nuevo. esta locura de que desde que Pero la... me quedé pensando en una cosa que dijiste hoy y no sé si alguna vez lo reflexionaron, porque en Cádiz, durante la dictadura franquista, que duró 40 años, fue gigante e igual de asesina y atroz, prohibieron el carnaval. Claro. No había carnaval, de hecho hacían una cosa que se llamaba fiestas populares gaditanas, pero que eran en septiembre, no lo dejaban Claro. ni siquiera que fueran en febrero. En la dictadura acá no pasó. No ¿Por se qué? prohibió, ¿Por qué? no se prohibió. Y bueno... Pues se es que- censuró muchísimo, por gente supuesto, presa, horrible, ¿no? represión, persecución, claro. cárcel para algunos carnavaleros. Claro. Es decir, obviamente se desmanteló la ECPU, hasta tuvo que convertirse en audica, se le negó la personería jurídica. Bueno, en fin, hubo persecuciones y la censura permanente La censura fue lo hacia más, todo claro. tipo de repertorio y todo lo demás. Que algunos Eso está repertorios hasta les hizo clarísimo. bien, ¿no? Porque era todo como una... A ver cómo hacer para esquivar el censor, Hubo que ingeniarse con mucha creatividad para Sí, yo no poder diría decir- que les hizo bien, ¿no? No, Claramente no, claro. nos... No les hizo bien, pero les obligó, digamos, Sí, sí. No, pero digo, a usar el ingenio. en ¿no? el efecto de que obviamente no les hizo bien, pero que no les pasa en el carnaval de ahora, ya tratando de hacer un poco de... saltando al carnaval de hoy, que a veces es como todo tan evidente A que veces como sí. que... Claro. Que es quizás la gran carencia de las letras que yo estoy como extrañando un poco en carnaval, ¿no? Esa cuestión de que todo está permitido, es más fácil, decís blanco para cuando querés decir blanco y negro cuando querés decir negro. Claro. Y acá Lo que había que decía. buscar la vuelta para decir cosas. Ahí surge una mano paloma, surge Claro. la propia murgalá, ¿no? Claro, Claro, la murgalá. maravillas como la murgalá son fruto justamente, es decir, del hecho de que había que decir sin decir. Claro. Y entonces ¿Coincidieron eso es muy- siendo Milita jurado y vos comentarista? ¿Estuvieron? Yo fui en 2006. Sí, fui claro, jurado. claramente coincidimos. Coincidieron. Contame tu rol de jurado, ¿cómo fue? Y bueno, sí, me interesó, me gustó muchísimo porque Eras bueno... jurado de letras, justamente hablando de eso. letras e interpretación. Contame cómo ponderabas, cómo Muy te parabas interesante. frente a eso. Es muy difícil porque hay de alguna manera que separar lo que es de pronto la cosa subjetiva que siempre está, de lo que uno más le gusta, lo que más le llega por un Claro. problema de afinidad, de sensibilidad, es decir, eso aunque uno no quiera, juega, Claro. pero y uno al mismo tiempo es consciente de hasta qué punto eso puede ser injusto, un año ¿no? solo, Es decir, Milita? solo un año. Y eso hay ¿Te que cambió ser- la forma de mirar el carnaval ese También, año? sí. Porque a mí me pasó, siendo jurado también de textos, yo cambié la ¿Fuiste forma jurado de de... textos? Claramente, Claro. 2012. Claro. Ah. Sí. Claramente cambié la forma de mirar los O sea que habría que espectáculos. tratar de justamente separar eso, que es más subjetivo, y tratar de juzgar, bueno, hasta qué punto el espectáculo está logrado. Lo que se quiso decir se dijo de una manera contundente, de una manera ingeniosa, de una manera... Bueno, y entonces Claro. ahí hay una frontera. ¿Quién que ganó en es el como año de cada difícil, una de ¿no? ustedes? ¿Quién ganó? ¿Se acuerdan? Sí, en mi año ganó la Catalina, en Murgas, ganaron los Carlitos, en Humoristas, Ah, ¿qué año fue? ganaron... ¿Qué año estamos Y el hablando? año que estaba Panchito, que hacía el Jesús hijo de- de Panchito, Ah, el el Jesucristo, sí. ganó Momo Sapiens, maravilloso Momo Sapiens con la parodia de Jesucristo, con un Rubino exuberante Claro, qué y bien. maravilloso.
ganó Jamboqueña con las esclavas del Rincón, que fue un espectáculo estupendo. Qué difícil que fue esa categoría, porque había cosas maravillosas. Series 80 con el tema del conventillo estaba fenomenal. Claro. Serenata africana fue un año también maravilloso. Quizás fue una de las categorías. Murga también, porque Murga también Murga siempre es difícil, cuesta mucho, ¿no? Cuesta Pero porque es más finalmente, grande también esa Mucha categoría en más cuanto a gente, claro. cantidad. ¿Y ¿no? revistas, te acordás? está. ¿Que es la que te falta? Humoristas. Revista. Revistas. Yo creo que fue La Compañía. Sí, ahora sí. Estoy casi segura que fue La Compañía. ¿Y tu año? Bueno, pues sabes que no me ¿No te acuerdo de acordás? todo. Tengo que hacer un poco de memoria. La Trasnochada ganó, Ajá. en Murgas ganó La Trasnochada. Fue un año además bastante polémico en ese sentido. Sí. Pero ganó La Trasnochada, ganaron Los Cíngaros, ganó Sociedad Anónima, Ajá. ganó Jamboqueña y en revistas. Tampoco te acordás. Ahí es donde tengo la Claro. Bueno, después lo buscamos y lo ponemos. Aprovecho que están las dos porque hay un tema que hemos tocado mucho, que es el tema de varones carnaval, y leyendo también entrevistas de tema de Milita, el rol de la mujer en el carnaval, que ha cambiado muchísimo, por lo visto era mucho más presente en el pasado, ¿no? Contabas algo así. Claro. Bueno, obviamente, el carnaval siempre es un espejo de la realidad, es decir, de la sociedad que lo protagoniza. Y entonces en cada uno de esos contextos, obviamente, es decir, el carnaval refleja el rol, es decir, o la imagen o los discursos, es decir, que se construyen en torno al rol de la mujer. Y entonces hay un Uruguay, usemos la terminología de Barrán y llamémoslo ese Uruguay bárbaro, donde la mujer tenía una serie de libertades, es decir, y podía desempeñarse y actuar, interactuar en una cantidad de ámbitos que después le van a ser negados, en virtud justamente de un proceso de disciplinamiento que cada vez restringe, limita mucho más el rol de la mujer, hasta, bueno, esas mujeres que tienen que ser pudorosas, recatadas, que deben estar en su hogar cumpliendo su papel de amas de casa, de madres, en fin, y no se pueden permitir de repente las libertades que se permitían sus mamás y sus abuelas en el siglo XIX. Claro. Y entonces eso de alguna manera va quitando a la mujer, que sí, por supuesto, sigue participando de lo que eran las bailes de máscaras, lo que eran los corsos, el juego con papelitos y todo lo demás, pero a nivel de lo que eran agrupaciones, el papel de la mujer va a quedar bastante restringido a lo que son las comparsas de negros y los bolos. Claro. Muy poquitas, pero alguna había, sí. Igual también en ese sentido, creo que una de las épocas en las que más perdieron las mujeres en carnaval fue en la dictadura. También. Quizás hasta sin darnos cuenta, ¿no? Porque se estaban perdiendo libertades en un montón de aspectos. Entonces, caían como en esa bolsa. Pero las que más perdieron espacios de participación en el carnaval durante la dictadura fueron las mujeres. Claro, quedaban las vedettes, ¿no? Un poco arrinconadas en eso. Claro, las comparsas de negros y lubolos siempre tuvieron la presencia de la mujer, no la perdieron, pero en Murgas ha sido como muy difícil, ¿verdad? Que las mujeres hayan empezado, es decir, más allá de que todavía falta mucho, pero creo que empieza, digamos, a quebrarse ese prejuicio, ¿no? Incluso uno piensa en comparsas, en realidad hay espacios para las mujeres, porque hay espacios claramente definidos para ser ocupados por mujeres, pero hay espacios que están bastante restringidos para las mujeres. Claro. Las mujeres en los tambores, claro. Han tenido me pasó otro día en grandes la llamada que vi una avanzar. escobera y dije, uy, una escobera. Y después dije, qué tontería, ¿por qué no? Claro, bueno, pero uno eso tiene me acuerdo lo que significó, justamente hablábamos del año que yo estuve. Ese año, me acuerdo, impresionante, la escena, digamos, la estampa que armó Serenata Africana, cuando de repente era una cosa totalmente revolucionaria en ese momento. Hoy empieza, digamos, a verse con más frecuencia, pero en aquel momento, en cierto, pasó adelante una cuerda de tambores femenina y los hombres bailando. Y las mujeres tocando los tambores y los hombres bailando. Claro. Fue una cosa, mirá que el jurado, viste que en general hay que estar muy quietito, muy objetivo, no expresarse. Y frente a eso, yo me acuerdo que unánimemente el jurado se paró y empezó a aplaudir. Qué bueno. Porque son esas cosas, ¿no? Es decir,
cambios artísticos reflejan un cambio en la sociedad. Claro. Y entonces tuvimos la sensación de que aquello Era como el más inicio allá de lo que estaba pasando arriba del tablado, estaba Que después uno expresando tiene que otra analizarlo, cosa. ¿no? Porque en realidad era parte de un cuadro y si bien Serenata Africana, a partir de allí empieza como a hacer un quiebre y a empezar a darle espacios de participación a la mujer y los ha sostenido, los sostiene en el tiempo. Claro. En realidad, en ese momento sucede ese acto, digamos, ese cuadro, pero después la mujer devuelve el tambor, ¿no? Ah, sí, sí, y el tambor claro. lo vuelven a tomar sí, los hombres. claro, Claro, claro. Muy claro. difícil, muy Es difícil. difícil. Esos espacios, cambios, sí. esos cambios son muy difíciles. Y además en un carnaval, el carnaval de por sí es una fiesta muy conservadora desde ese punto de vista. Tocar ciertas tradiciones, caramba, meterse con ellas es muy difícil. Espectáculo que ustedes digan, para mí esto, ya como espectadora, más allá de como jurado, ¿no? Que lo tengan como muy presente. Porque pasa eso, ¿no? Nosotros somos muy consumidores de carnaval, hay como espectáculos que te quedan por algún motivo Ay, sí. intangible marcados, ¿no? A lo largo de la historia, A lo largo de la digamos, historia, ¿no? sí. Y sí, yo diría que más en la historia reciente o más reciente, Sí. ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un espectáculo que tampoco fue galardonado ni nada por el estilo, que fue Senegal del 2000. Ajá. La muerte del rey Congo. Tenía allí un planteo que era sumamente interesante, que jugaba muchísimo con las bajadas a la platea, la llegada, Claro. desde la platea, y utilizaba, por ejemplo, el dialecto yoruba en su espectáculo. Mirá. Entonces, era muy rupturista. Claro. A mí, particularmente, ese fue un Y espectáculo que me Milita, marcó algo mucho. así que te acuerdas que te Tú haya decís a gustado. nivel Como de negros, espectáculos. de negros y No, lubolos. en todas las categorías. De negros y lubolos, sí, recuerdo, bueno, lo de las mezcladas del rincón. Y me gustó muchísimo el espectáculo de Jean Boqueña sobre Leandro Andrade. Ah. Me gustó muchísimo, creo que fue ahí, más o menos en esos Claro. años también. ¿Y al de principio otras los 2000. categorías tipo Y parodista, ahí ya son- murga? Hay varias, ¿no? Bueno, sí, hay cosas, yo qué sé, los jackets con la parodia de Franco, de Pollo Medina y Cucuzú, bueno, me va. pareció. Pero son muchísimos. Es Digo, es lo difícil. que a uno le viene a la memoria Pero en el momento. yo tengo igual la teoría de que por algo es, que te salta siempre una, Sí, como decís, esto, esas pero por algo cosas debe tan, ser. sí. A mí me pasa que Tan logra- en comparsas he visto grandes producciones, ¿no? Y Ajá. esas producciones que llaman la atención, quizás porque uno tiene menos expectativa en Claro. comparsas, no sé, pero he visto tomar decisiones bastante arriesgadas en comparsas, en claro. materia del trabajo Que capaz que comparsa. por lo que dice Milita, que como son tan rígidas a veces las estructuras, inclusive el concurso, ¿no? En comparsas es como más acotado. Pero lo como increíble es que impacta más, ¿no? reglamentariamente no es tan rígida la estructura. Yo te diría No, que yo tenía que sí, comparsas y no tiene que haber revistas- figuras. Y no bueno, tiene que, sí, tiene que haber determinados Pero elementos. podés inscribirlas dentro de una propuesta diferente que se Claro. hace a veces difícil de cambiar. Ahora que nombrás revistas, Los sí. 4 elementos Ahí va. de 1080 Claro. tuvo momentos magistrales. Sí. Yo recuerdo un espacio, un cuadro en ese espectáculo que tenía que ver o con una vedette que salía a bailar a escena sola, sin música. Se paraba, se plantaba en el medio del escenario con una luz cenital y bailaba sin música. Eso generaba que la gente aprovechara el espacio de silencio a gritar, a gritarle, claro, te Claro, amo, decirle cosas, claro. hasta que en un momento la gente se terminaba quedando callada y uno empezaba a prestarle atención, a concentrarse en lo que estaba pasando en el escenario y la música te aparecía mágicamente. Empezás a escucharla, que es Claro, fantástico. claro, Nos tenemos que ir de nuevo a un corte. Yo podría estar hablando, entre que me gusta hablar de carnaval y me gusta hablar con ustedes, tengo como la combinación para hacer 2 programas. Pero una cosita antes del corte, que capaz que hay una explicación histórica. En la presencia de la revista, ¿cuándo entra? ¿Tiene algo que ver con la revista argentina? ¿Cómo es? Sí, no, tiene que ver, sí, por supuesto, el hecho de que en la Argentina la revista haya tenido a lo largo del siglo XX la convocatoria popular que tiene, sin duda tiene que ver. Pero es una especie de proceso natural que se da desde las trupes, digamos que van derivando hacia otras categorías, cuadros internacionales. La trupe fue en los años 20 y sobre todo 30, fines de los 20 y durante los 30, la trupe fue, yo diría, la categoría en el carnaval montevideano. Claro. Incluso decir, por supuesto, que la murga y las comparsas de negros y lubolos ya tenían mucho arraigo y todo lo demás, pero era
la gran atracción de cada carnaval eran las trupes. Eso va de alguna manera declinando, como ha pasado con tantas otras categorías que desaparecen, que entran un poco en crisis, etc. Y eso, es decir, deriva hacia lo que se llamó en su momento cuadros internacionales, que es un poco como el antecedente de la revista, y donde finalmente todo eso va a derivar hacia la revista, que es una categoría que uno un poco a veces la ve media como la cenicienta, hay momentos magistrales que también pasan en la revista. Y sin embargo que ofrece posibilidades impresionantes porque justamente frente a otras que están tan reglamentadas porque responden a tradiciones que hay que mantener y conservar y tal, la revista tiene la posibilidad, digamos, de crear con más libertad, cosa que a veces se logra, a veces no tanto, bueno, en fin, como pasa con de hecho, la revista tiene una figura que está por allí constituida, que es la de la vedette. Y sin embargo, la revista hace muchísimo que no utiliza vedette. Que no pasa. Durante mucho tiempo, el desfile inaugural premiaba a la vedette de revistas, cuando la mayoría de las revistas salían sin me acuerdo que un año que yo le escribía a Rebelión, habíamos apostado que René de León, que era un poco de vedette, así iba a ganar esa... Y lo declararon desierto, me acuerdo que estábamos todo el mundo muy ofendido por esas. No, ahora sí nos vamos a un corte, perdón, Gato, nos vamos a un corte. Enseguida volvemos. Cuando yo era chico también había escuela de samba concursando como categoría. Bueno, ahora, ahí se me vio la cédula. Vamos a un corte. Elegir un colegio es una decisión muy importante. Vení a conocer la SAFA. Desde 1889, siendo escuela de vida. Una luz que nos da guía. Inicial, primaria, ciclo básico, bachillerato, todas las orientaciones. Colegio y liceo Sagrada Familia. Ay, Sagrada. Avenida del Libertador 1960, zafaguada.edu.uy. Mi corazón te abraza. Muebles Da Vinci. Fabricación de living nacional, trabajos a medida, gran variedad de telas a tu elección. Contactanos a través del www.mueblesdavinci.uy, @mueblesdavinci o al 098 60 0069. Hoy para UNAJPU no es un día más. Hoy, jubilados y pensionistas con su voto reafirmaron el camino por mejor calidad de vida en defensa de una seguridad social digna e inclusiva. Gracias. UNAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Último bloque de Memorias del Tablado, seguimos con Milita, con Ana Laura. Estamos hablando un poco del concurso, pero vamos a hablar del concurso hoy, de la actualidad. ¿Cómo están viendo este carnaval? ¿Qué les ha gustado de este carnaval? Empezó a rodar. Por fin. A rodar, ¿no? Tardó, pero empezó. Imponente. Si fueran jurados de letras, ¿a quién habrían puntuado en la primera ronda de forma alta? Bueno, no. Qué lindo compromiso, ¿no? Ya que no somos jurados, déjanos disfrutarlo. No, muy difícil, muy difícil. Es un carnaval muy particular. No sé, Ana Laura, ¿cómo lo ves? ¿Qué tiene de particular? ¿Qué te parece? Y yo creo que el contexto, está... Yo un poco la sensación que tengo es que no le hizo bien al carnaval, el contexto que estamos viviendo. Varios hechos han contribuido, es decir, el hecho de que había habido, un carnaval que se suspendió y entonces la gente juntó durante 2 años esas ganas de salir a decir cosas. Claro. Y además el hecho, absolutamente
infrecuente de que el carnaval coincida con una campaña electoral. Digo, Claro. para los uruguayos las elecciones son en noviembre y entonces el carnaval tiene aquella posibilidad, digamos, de tomar, De bromear sobre eso, por claro. supuesto, de definirse y de hablar de política. ¿Cómo no iba a serlo si el carnaval, una de las esencias del Claro. carnaval es justamente, es decir, el tema político, sobre todo en Uruguay, una sociedad tan politizada como la nuestra, la política Claro. se mete en todo, también en el carnaval, y bueno, y eso me parece fantástico y lo disfruto muchísimo. Pero el hecho justamente, es decir, de poder tomar cierta distancia y mirar las cosas con otra perspectiva. Claro, que para el arte es como fundamental, claro. Estamos en medio de la campaña, Claro. de una campaña además muy particular, con características, es decir, Claro, sí o el no, no es que haya un- referéndum, claro. Claro, digo, pero a ver, es un sí o no, pero en realidad que tiene un montón de complejidades Pero que claro. son muy difíciles de Claro. abordar en un repertorio. Otros referéndum eran sí o no, pero este Exacto. es un referéndum que te pone en juego tanta cosa, Claro. donde además la campaña está teniendo también algunas características que de repente no son las mejores, y entonces el carnaval, bueno, un poco ha sido depositario de toda esa necesidad. Es decir, el carnaval es un medio de comunicación alternativo, frente a otros medios donde son otras las voces que hegemonizan la agenda y llevan sus temas y están permanentemente presentes, digamos, en los medios tradicionales. Entonces, ese rol que siempre lo tiene el carnaval, me parece que esta vez como que se amplificó, me parece que es lógico, porque si la sociedad está polarizada y en fin, el carnaval tiene que estarlo porque la refleja, Claro. pero de repente no sé hasta qué punto no deja un poco la sensación de que faltó más ese pasar las cosas un poco por el filtro del humor, es decir, del ingenio, si las cosas están dichas en algunos casos como demasiado frontal, demasiado lineal, demasiado... Y esto ya es también subjetivo y personal, de repente me gusta más un espectáculo de Claro, pronto, con otras sutilezas, ¿no? con otras, y bueno, Claro. por ese lado, no sé, me parece Claro. que es un poco, va a quedar un poco, este carnaval un poco marcado por eso. Totalmente, Ana Laura. Creo que voy por el mismo lado, ¿no? Es como que la gente masticó bronca, ¿no? Masticó bronca durante año y medio porque hubo allí un carnaval que no se pudo realizar, que Claro. quedó como en el tintero. Que tampoco hasta último momento se sabía qué Claro. podía llegar a pasar, ¿no? Claro. Y en algún punto trasladó la bronca. Claro. Y aquellos espectáculos que parecen estar destacando son los que supieron poner ese tamiz, ¿no? Filtrarlo de alguna forma. Un poquito, claro, o seleccionar hacia dónde direccionar Claro. bien la bronca, Sí, ¿no? sí, No sí. es a todo, sino a determinados lugares. Claro. Hay algunos espectáculos claramente que buscan transitar por algunos lugares. Hay temas que Claro. parecen ser más amigables a la hora de tratarlos, porque, por ejemplo, hay un tema que está presente en casi todos los espectáculos y tiene que ver con las ollas populares. Y es un tema que está abordado claramente desde otro lugar distinto a lo que pasa con el resto de los repertorios, claro. ¿no? Porque la mirada que tiene el pueblo hacia las ollas populares y hacia cómo se manejan y cómo se generan las ollas populares, no tiene que ver, por ejemplo, con la bronca, ¿no? Claro. Sí, va por otros carriles de la... sí, a mí a medida que van hablando voy pensando mucho, repasando inclusive los repertorios, porque efectivamente me da esa misma sensación, inclusive de temas muy complejos, que hay pocos conjuntos que lo abordan, ¿no? Lo habíamos hablado, Varones Carnaval, por ejemplo, es uno, el tema de no cuestionar a los votantes por ahí del gobierno, sino a los gobernantes directamente, y ya trascender y muchas veces cuestionar a los votantes, ¿no? Que eso siempre genera como una antipatía. Y además ¿no? una cosa también que se está dando, que es un carnaval como muy monotemático. Entonces, Claro. eso, en otros años, más allá de que los temas uno se puede prever porque son un poco los temas de la actualidad y de ese Sí, año, claro. pero de todas maneras esto es como que uno, han agarrado un trillo, un sendero, es decir, que siempre, digamos,
transitan un poco por Yo por el mismo esquema. Cuando era letrista, a mí me ha pasado verme que un dueño me sentara en ese momento con Cocina Amarga, un gran amigo de Don Timoteo, y me dijera, yo en cada cuarteta quiero que haya o una risa o un aplauso. Me acuerdo siempre de esa frase porque no le importaba lo que yo pusiera, no importaba, con tal de que tuviera ese efecto, una risa o un aplauso. ¿No le da la sensación de que muchas veces, inclusive yo pensaba a raíz de lo de los pasteles del año pasado, justamente, que lo nombramos en el corte, que te había gustado, esa sensación de que hubo un pedacito, uno de los temas de tu repertorio que se hizo viral por los motivos que fuera, y como que muchas veces dijeron, oh, mirá, acá hay una beta por donde se puede obtener o una risa o un aplauso, ¿no? Bueno, los pasteles tienen una forma ahí de trabajar el espectáculo que a mí me parece sumamente interesante. Podrá ser más, menos lograda, y eso capaz que lo analizamos más adelante, un poquito más avanzado el concurso, pero tienen una postura que es sumamente interesante. O sea, trasladan esa bronca de la que hablábamos en un principio y dicen, bueno, vamos a hacer todo lo contrario, y esto es un pueblo que está feliz. Claro. Y se plantean en un espectáculo que están felices. Claro. Se llama así, de hecho, Un Mundo Feliz. Un mundo muy, muy feliz. Muy, muy feliz. ¿No? Y les resulta, y es muy interesante verlos escénicamente, verlos trabajar escénicamente esa felicidad, ¿no? Están cantando cosas que les generan bronca y es claro que esas cuestiones les generan bronca, pero a la misma vez lo que tienen es que traducir un mundo de felicidad. Claro. Es muy interesante ver lo que pasa a nivel escénico, más allá de lo que después uno pueda hablar del texto en sí mismo. Claro. Yo les confesaba que me gustó mucho la Catalina. Fue como que la murga que me movilizó. Me gustaron mucho aspectos de la Catalina, creo que tiene un... Es decir, no sé si entrar en Estamos hablando como comentarios. público, ¿no? Estamos hablando como público. A mí hubo cosas de la Catalina que me gustaron mucho, otras no tanto. Y en cuanto a esto que, es decir, en materia, digamos, de originalidad, esa cosa que uno lo sorprende. Claro. Porque para mí, que ya tengo unos cuantos años y unos cuantos carnavales encima, sorprenderme a esta altura, claro, lo valoro ya como un plus. Totalmente. La murga en ese sentido que me sorprendió es Queso Magro. Queso Magro, me parece de una originalidad el planteo desde la estética, con esas cajas de cartón, claro, es decir, me parecieron un hallazgo total. Claro. Y el texto, digo, es una murga que ¿Y en parodistas? Me gusta mucho. Bueno, en parodista yo tengo... ¡Qué lío! Joaquín pregunta. No está viendo nadie. Yo, gustándome mucho... tengo una gran admiración por Aldo, que lo he visto hacer personajes maravillosos. Sin embargo, yo este año, para mí, la goza está por Caballeros. Sí, a mí me sorprendió también. Lo hemos hablado con Ana Laura. Me gustó mucho Caballeros. Claro. Creo que el pollo Medina, cuando la invoca, te digo que no hay con qué darle. Sí. Y me parece que está... Me gustó ese el espectáculo, pero es una opinión, esto sí que es una opinión de carnavalera total, de una persona que va y se sienta en el teatro en verano y mira, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Y ahí a mí también. Me gustó mucho lo que hizo el Rusito, me gustó mucho él, y Gige siempre, ella es fantástica. Claro. Yo lo vi, me acuerdo cuando lo veía en Ciranos, yo veía y decía, qué suerte que tenemos en carnaval de tener una persona así entre nosotros, ¿no? Qué suerte tenemos, ¿no? No, es impresionante. Parodistas es una categoría a la que creo que en algún punto esa cuestión de minimizar la escenografía le ha hecho muy bien, ¿no? Les ha permitido trabajar los espacios de otra manera, claro. Como generar allí un esfuerzo por trabajar más el contenido del espectáculo y no tanto lo que es el armado, las escenografías, aquellas que a veces terminan dificultando las entradas, salidas, se caen, le generan un montón de problemas
eso Claro. se elimina y los ayuda más a trabajar en escena. Lo- En algunos lo- espectáculos muy interesantes. Me pareció muy interesante la apuesta de los muchachos y la elección de los muchachos Sí. de la temática. Más allá, después, de todo lo que es el montaje del espectáculo, que uno puede tener, bueno, ahí tiene momentos más logrados, momentos menos logrados, pero esa También idea de es traer... un carnaval con poco rodaje, eso les va a dar pesado, ¿no? Claramente. Es un carnaval Sí, a lo que vas a la primera rueda con Impresionante. 20 tablados, Sí, sí, los que sí, sí, hacen claro, muchísimo, claro, que es claro, poco claro. para los conjuntos que van ya con un rodaje muy Sin avanzado, duda, ¿no? sin duda. Hablando de parodistas y haciendo también una perspectiva histórica, porque parodista es una categoría muy importante para carnaval históricamente, ¿no? Contrario a lo que uno pensaba, que por ahí la parodia en sí es como una de los ejes de carnaval. A mí me parecía que por ahí de los nuevos, Aristófanes era como los que habían Sí, querido, sí. capaz que todavía no encontraron ese quiebre, cambio, o están como en ese proceso, ante lo que pasó con los Zíngaros, lo que pasó con los Gavis, lo que pasó con los Sandros, ahí me quedo en la historia. Milita, capaz que me podés ayudar un poco más para atrás. Claro. Sí, no, es una categoría, claro, que la parodia, bueno, es como inseparable del carnaval. La idea Claro, de carnaval la idea. pasa por ahí, es decir, o sea que estuvo siempre. Claro. Incluso Jimena dentro Márquez en Queso Magro parodia, en definitiva, a ahí Bianchi, ¿no? ahí está, que salió a decir que la estaba invitando, por Claro. favor, es una... No entiende es nada, ignorar justamente lo que es un género antiquísimo como es la parodia, Claro. y que importa mucho, digo, tiene sus códigos propios, y yo creo que pone en juego la inteligencia del espectador el hecho de saber, es decir, entender, Es una parodia, entender claro, esos claro. códigos. Es como cuando es ¿no? una caricatura, ¿no? No es un retrato. Por supuesto. Ahora, la parodia estuvo siempre, y el tema es que en el pasado, incluso dentro de las máscaras sueltas, ahí concursaban los parodistas, ¿verdad? Los parodistas, hasta que se genera una categoría en sí misma que curiosamente, y a fines de los 40, curiosamente en una primera instancia solamente parodia canciones. Es decir, Ajá. juega con esta cosa tan efectiva, Tan que carnavalera, aparte. tan carnavalera, de utilizar el contrafactum, digo, en el sentido de utilizar una música ya conocida, es decir, músicas éditas a las que se les cambia la letra, y el efecto justamente de usar una música seria con una letra cómica, ya de por sí tiene Claro. un efecto, es decir, humorístico que rinde mucho. Claro. Y hay los primeros parodistas están muy jugados a eso exclusivamente, que es un recurso muy bueno, pero que al mismo tiempo se agota rápidamente. Sí, claro. Entonces ahí se le empieza a incorporar esto de traer fragmentos de obras literarias, en fin, consagradas y tal, y parodiarlas. Claro. Y de a poquito, bueno, se va pasando, se van abandonando esto de las canciones, y la cosa se centra en la parodización de obras de teatro o de novelas de la literatura universal. Y después se le agrega esta otra cosa de que pasa a parodiarse figuras del ambiente, es decir, figuras populares, es decir, tomar su vida y hacer una parodia de biografías. Digo, eso demuestra también en el tiempo cómo las categorías evolucionan, cambian, es decir, incorporan cosas nuevas, Crecen, dejan ¿no? por el camino otras que ya no sirven. Hoy muy atravesada además por lo que sucede en las redes sociales, ¿no? Es una Por categoría que supuesto. está muy Sí, atravesada sí. por las Claro, cosas que claro. pasan Sí, en sí, las bueno, de redes hecho los sociales. muchachos tienen un código QR donde la gente puede votar Exacto, y totalmente. interferir en eso. Me pareció Totalmente. jugado, novedoso, estaba muy buena. Totalmente. Y Muy claro, bueno, gracias a eso, la vieja historia que carnavales eran los de antes, un poco que si el carnaval cambió, se traicionó a sí mismo, bueno, yo creo que es absolutamente lo contrario, ¿no? Claro. O sea, el carnaval sigue vivo porque es capaz justamente de cambiar y de adaptarse a las exigencias y a las novedades. Bueno, hablaba Ana Laura de lo que es las redes. Si hoy ignoras eso, estás fuera, Claro, quedas fuera de la red. fuera del carnaval. Y entonces el carnaval, digo, mete todo eso para adentro, Claro, y logra seguir maravilloso. siendo actual y seguir convocando a nuevas generaciones. Como les dije, yo me quedaría con ustedes dos hablando habría de 7 programas, pero nos Es quedan lo nada que- más que 3 es lo minutos. que vamos a hacer, Nos además, queda- ¿no? sí, sí, nos queda nada más que 3 minutos. Entonces vamos a aprovecharlo para pensar justamente de cara a los futuros carnavales, ¿no? ¿Qué les parece que va a pasar a partir de este? ¿Va a haber o va a seguir esto que pasó este año, esta característica? Porque el año que viene, al fin y al cabo, es viene un nuevo carnaval, el gobierno va a seguir siendo el mismo, o sea, las protestas, inclusive una cosa nueva
que yo escuché decir a Milita que estaba muy interesante en una entrevista, que era que, bueno, el carnaval, si lo critican, se tiene que aguantar. ¿Critica a todo el mundo? ¿Cómo Claro. no va a Pero sí hay bancar que algo lo nuevo, critiquen a pero él? sí hay Igual le algo cuesta, ¿eh? Ah, le Al carnaval Igual le le cuesta como cuesta. asumir las críticas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que decía que sí me parece que determinados actores políticos, sobre todo vinculados al gobierno, como capaz que les ha costado un poco en este primer carnaval aceptar que hay una voz discordante, ¿no? ¿No tienen esa sensación? Pensando Sí, que va a haber sí, otro sí, carnaval sí, claro, más claro. adelante, ¿no? Es muy raro porque uno piensa cómo es decir, a veces uno duda, es que es gente que no sabe, no conoce el código carnavalero, que puede ser, y entonces, es decir, el carnaval hoy, la mediatización del carnaval significa que la fiesta llegó a una cantidad de gente que no tenía, digamos, la práctica de ir al tablado y de manejar, no participaba, y entonces hoy lo ve y dice, pero mirá las cosas que están diciendo, Pero, y se asombra. Disculpame una cosa que tiene mucho que ver, que yo como estuve 20 años afuera, esto es un cambio. Hay una sección de carnaval en el noticiero. En todos Claro, los noticieros. claro. Eso es nuevo. Por supuesto, y entonces capaz que hay gente que recién entra en contacto con esta realidad, la descubre y qué sé yo. Creo que en algunos casos puede pasar eso, en otros casos creo que justamente, es decir, en medio de la campaña política también, es decir, aunque no es algo que se esté diciendo este año, ya viene de atrás, Claro. este asunto de que durante los gobiernos del Frente Amplio el carnaval no criticó, que es un disparate total y completo. Quienes hemos ido todos estos años al tablado sabemos perfectamente las cosas que se le han dicho al Frente Amplio desde arriba del tablado. Pero bueno, hay también como la intención de instalar un relato que de alguna manera cierra con determinada visión, es decir, que hay interés en transmitir a la sociedad. Entonces Claro. creo que hay un poco quizá de ignorancia y desconocimiento y otro poco, digamos, de tergiversar, de cambiar los hechos y de adaptarlos. Pero igual el Alguna carnaval, por determinada ejemplo, en visión. Rocha se ha pagado sí, un tributo sí. directamente, o sea, le ha costado al carnaval directamente Totalmente. la instalación de ese relato, ¿no? Porque Totalmente. fue un Sí, castigo sí, sí, directo por el discurso, al fin y al cabo. Sí, por supuesto. Por supuesto. A mí no sé. la parte que me encantó fue cuando las puse entre las cuerdas con el tema del carnaval y no quiero dejarlas ir. Sin que, me dijiste que la trasnochada. No, vos me dijiste la trasnochada. A mí me gustó mucho la trasnochada en el sentido yo hablaba de estos espectáculos que son de repente como muy frontales en su decir, Sí. pero me pareció que es un espectáculo, es decir, que logra, lo que se propone hacer lo logra, es decir, de una Claro. manera que a mí me pareció ¿Y contundente. cuál lo habías nombrado vos, Ana Laura? No, yo No te nombré no te varios logré. espectáculos, pero No voy logré. por el Sí. mismo camino que Milita. Y sí. el queso, el queso. El queso madre, el queso. A mí una bastarda también me gustó mucho, el La trabajo de bastarda, Emilia. sí, Emilia, bueno, Emilia es una... Y además qué buena, me encantó la canción que canta con Camila Sosa. Camila Quiero- Sosa. si me- Sí. si- perdón si digo mal. Sí, sí, sí. Me pareció fantástico. Es con quizá la esa- mula que mejor ha trabajado el tema Y Balones ahí Carnaval está, arriba del pero escenario. Y Más mi vieja con el- mula, diría yo. También, Vieja mula, sí. también. Pero el hecho de que Emilia y Camila usen la música de Rafaela De Rafaela Carrá, que me Carrá. parece que es una manera de homenajear a una mujer divina, Claro. que la verdad que lo merece también. Sí, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Muchas gracias. Vamos a tener que repetir este encuentro porque me encantó. Ya en la liguilla hacemos Ahí una nueva que tertulia. ya la cosa ahí está el rojo vivo. Ahí va, ahí va. Cuando estén vamos las a ver. pasiones así, Sí, sí, vienen sí, y nos sí. persiguen las sordas, las hinchadas así. Sí, Carnaval sí. es eso, también es pasión. Es pasión, sí. Muchas gracias. Y Gracias nosotros volvemos el próximo sábado a las 12 acá en Memorias del Tablado. Un saludo a la gente de Canal 7 y un saludo a la gente que ve Esdrújula TV, YouTube, Facebook. Acuerden darles likes, suscribirse y todas esas cosas que se hacen en las redes que nos ayudan mucho y difundan este programa. Así la gente disfruta y aprende de lo que es carnaval. Muchas gracias.